Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ok, pues muy buenas tardes. Les pedimos una disculpa ya que tuvimos algún contratiempo, una con la conexión del ponente y otra que no lo teníamos identificado y no lo podíamos agregar, pero ya lo tenemos por aquí. Pues un gusto volverlos a ver conectados en esta nueva sesión. Y nuestra sesión del día de hoy lleva por nombre Rueda Reconocimiento de Personas en el Sistema de Justicia Penal. Para ello nos complace tener al ponente, el maestro Juan Carlos García Rosas, el cual nos va a compartir de su conocimiento sobre el tema. Y, y me voy a permitir presentarlo. Él es licenciado en Criminalística por la Universidad de Insurgentes. Tiene una maestría en Juicios Litigantes y tiene una especialidad en Criminalística. Él es perito en identificación humana y es personal acreditado por estándares de competencia conocer. Agradecemos al maestro Juan Carlos por su valioso tiempo y su importante participación. En esta ocasión, esperando que todos podamos aprovechar la información que él nos va a compartir. Les recuerdo que debemos estar pendientes de la sesión. Enviaremos la liga de asistencia para que se puedan registrar. Y si tienen dudas o quieren preguntar, lo pueden escribir en el chat o pueden alzar la mano para que se les demos la palabra. Sin más, maestro Juan Carlos, les cedemos la palabra. Y nuevamente les pedimos una disculpa por el tiempo, ya vamos algo atrasados. Muchas gracias. Ya está, maestro. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Agradezco la presentación, licenciado. Y bueno, agradeciendo la invitación a este diplomado. Como bien había hecho mención el licenciado, hoy vamos a hablar sobre la rueda de reconocimiento de personas o análisis de identificación de personas en el sistema penal acusatorio. Me voy a permitir compartir pantalla y me ayudan a mencionarme si se ve, por favor. Perfecto. ¿Me podrían indicar si se ven las diapositivas? Bueno, la presentación en PowerPoint, por favor. Sí, maestro, sí, ya lo alcanzamos a ver. Perfecto, permítame. Listo. Ya se logra ver de manera completa, ¿verdad? Es correcto, ya se ve completo. Perfecto. Bien, pues bueno, iniciamos con este tema. Ok, les decía del reconocimiento en rueda de personas, que desde mi punto de vista, desde la denominación ya estamos mal. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de personas, como se establece en el Código Nacional, incluso se llama reconocimiento del imputado. Esto desde aquí ya es una cuestión sugestiva que se le está haciendo a la víctima o al testigo. ¿Por qué? Porque ya lo estamos mentalizando que forzosamente tiene que reconocer. Entonces, a consideración de su servidor,
lo llamemos análisis de personas. Es una cuestión menos sugestiva y vamos a ir viendo por qué lo considero así, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo general de esta competencia? ¿Sí? Ahorita que cambie de presentación, vamos a ver en la cuestión que les había mencionado, que a mi punto de vista fuera análisis de personas, ¿verdad? Porque si fuera el reconocimiento, ya estaríamos incurriendo subjetivamente en que forzosamente la persona tendría que hacer la identificación. Ahora, ¿cuál es el objetivo que vamos a tener? ¿Sí? Es dar a conocer los fundamentos, ¿sí? El análisis de personas, qué tipos de identificación existen, identificar y analizar los factores que influyen en el testigo, ¿verdad? Desde ahora en adelante le vamos a denominar como el inocente para identificar o no al imputado, al sospechoso, así como identificar el tipo de reconocimiento aplicable al sistema penal mexicano conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, eso lo tenemos en el tercer párrafo del artículo 277. Ahí viene y deberá de realizarse de manera secuencial. El objetivo para todos y cada uno de ustedes es de ver y dotar de bases epistémicas, ¿sí? Relacionadas con el control y la buena participación en el desarrollo del reconocimiento, para que a partir de la toma de esta conferencia puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y así mejorar la rueda de reconocimiento o análisis de personas en cada una de sus lugares, ¿verdad? Como defensores, como asesores jurídicos, MPs o como jueces. Bien, ¿qué tipos de reconocimientos hay? Por fotografía en el 279 del Código Nacional y de personas en el 277, que es en el que nos vamos a enfocar en esta conferencia. Esta conferencia va a ser el artículo 277 en torno al reconocimiento de personas. ¿Qué es un reconocimiento de personas? ¿Qué es esta diligencia? Bien, es una persona que vio al agresor que nunca jamás vio a su agresor. Es una persona que va a reconocer o analizar, ¿sí?, a las personas que fueron detenidas, que son sospechosas, y va a reconocer a estas personas que están detenidas, ¿verdad? Y aquí lo subrayo, lo remarco, porque lamentablemente hoy en día en nuestro país se sigue creyendo de que los cebos o los monitores o las personas que no son sospechosos, así le vamos a poner los cebos, ¿verdad? Deben de ser similares al testigo, lo cual es incorrecto. Eso no es así. Deben de ser similares a la descripción que ha dado el reconocente, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir analizando porque es así. Bien, vamos a identificar quiénes participan en una rueda de reconocimiento, en una diligencia. Bien, como ya les había mencionado hace un momento, participa el reconocente, que puede ser o un testigo, una víctima o incluso un coimputado, cuando se le da un criterio de oportunidad o va a cooperar en la investigación. Estamos hablando de que el reconocente puede ser cualquier tipo de persona, testigo, la víctima o un coimputado, ¿verdad? Las personas observadas, le denominamos los cebos, recuerden, son la otra o el otro tipo de personas que participan, incluyendo al sospechoso. No vamos a dividir de manera ahorita general a los cebos del sospechoso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a dividirlo? Porque acuérdense que se supone que el testigo no sabe que va a reconocer a alguien, es decir, puede que esté presente o no. Nosotros vamos a evitar sugestionarlo en la medida de lo posible. Entonces, ¿quiénes participan? Las personas observadas. Entre ellas, el sospechoso y los cebos, sin hacer distinción, que desde luego deben de ser con características físicas similares, pero no entre el sospechoso,
entre la descripción que previamente dio el reconocente. ¿Quién puede ser el reconocente? El testigo, la víctima o un coimputado. Y por último, la tercer parte o tercer fase o tercer persona que tiene participación en el reconocimiento, ¿quién puede ser? El Ministerio Público, la defensa, policías o peritos, ¿vale? Porque ustedes en la presentación ven un psicólogo forense aquí. En la doctrina existe un debate o existe una cuestión que ha surgido como una duda, que se han preguntado si la diligencia del reconocimiento de personas como tal es un peritaje, es una diligencia que requiera de reconocimientos especiales o no, o es simplemente una diligencia en donde una persona reconocente va a hacer un ejercicio de memoria y va a declarar y va a decir si lo reconozco o no lo reconozco. ¿Hasta qué punto, ojo, hasta qué punto es necesario realizar esta diligencia o la realice un experto en memoria? ¿Quién es el experto en memoria? El psicólogo forense con especialidad en psicología del testimonio. ¿Por qué el psicólogo forense no pudiera? Ok, nos vamos a regresar un poco. La definición. ¿Qué es el reconocimiento de personas? Es un ejercicio de memoria. ¿Pero por qué es un ejercicio de memoria? Muy sencillo, fíjate. Si nosotros, Dios no lo quiera, toco madera, somos víctima de un asalto, que es muy común, hoy en día ya es muy común un asalto, ¿sí? Salieron de la escuela, de la casa, supermercado, de la casa de la novia, ¿no? Van caminando rumbo a su vehículo o la parada del camión, o simplemente van caminando. Entonces le sale una persona, un supuesto agresor, con un arma y los asalta. Dame tu dinero, dame todo lo que traigas. En este sentido, ustedes nunca habían visto a esa persona, porque si ya lo conocen, aunque no sepan cómo se llama o ya lo ubican, no tiene sentido esa diligencia. Es obvio que lo van a reconocer. Aquí es para una persona que nunca jamás ha visto a esta persona. Eh, en este acto no podríamos estar hablando de minutos, de horas, ¿sí? Si fue, ahora sí que si yo digo horas, minutos, ya es mucho, sino sería segundos, ¿verdad? Esos segundos que ustedes tienen a la vista a esa persona que se enfoca en su vestimenta, en el arma o en su cara, ustedes guardan en su memoria como un recuerdo que lo van a percibir, algo característico, algún lunar, si era cacarizo, si tenía estrabismo, ¿no? Si era narizón, por ejemplo, ¿no? En cuestión de la ropa, vestimenta, boca, las orejas, los ojos, la cara. Y entonces eso lo guardan en su memoria. Posteriormente, ustedes pueden ir a denunciar o van a ir a denunciar ante el Ministerio Público y a ustedes cuando narren lo que les pasó, van a narrar la descripción. ¿Quién te asaltó? La verdad no sé, es una persona de aproximadamente 20, 35 años, ojos oscuros, de nariz pequeña, labios gruesos, tenía como que los dientes manchados, estaba orejón, ¿no? Las cejas las tenía muy pobladas, ¿sí? Tenía una cicatriz, tenía una verruga, tenía cacarizos, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a la diligencia de reconocimiento, lo que ustedes hacen es un comparativo de ese recuerdo que tienen aquí, de que es narizón, es chaparro, moreno, gordo, ¿sí? De tez oscura, parecía como tipo asiático, japonés, ¿no? Ustedes van ubicando a las personas y ustedes se van a acordar y van a decir, a reconocer o analizar a la persona. El que yo me acuerdo era el que tenía como la nariz de bola. No, no es, por ejemplo, en estas imágenes, hacen este comparativo de la memoria, de su recuerdo, con la persona que tienen enfrente, ¿verdad? Por eso es que se pone o se plantea que quien participe o quien controle la rueda va a ser un psicólogo forense. ¿Por qué? Porque él al tener los conocimientos adecuados para cuidar, para proteger el indicio de la memoria, va a evitar que sugestione de la medida de lo posible a la persona reconocente, ¿verdad?
¿cómo el testigo, ¿sí?, puede reconocer a una persona? La respuesta aquí es muy sencilla. Ojo, aquí es la psicología del testimonio. Si se fijan aquí en la imagen, ¿sí?, es una persona reconocente, ¿sí? El agresor o la supuesta víctima, aquí está indicando o está diciéndole las características de su agresor. ¿Y qué hace con la rueda de identificación? Lo está comparando. Está diciendo, a lo mejor no es este, puede ser este niño, este no, este tampoco, este. O tal vez ninguno. No es obligatorio que señale a una persona, ¿verdad? Ahora, la explicación científica, vamos para allá. Lo que sucede es que el reconocente va a comparar el recuerdo que guardó en su memoria de la persona con las personas que componen la rueda. Traté aquí de ser un poquito, ustedes me indican si se ve la imagen, un poquito ilustrativo para que se vea en cuestión de identificación de personas, dónde o cómo es que funciona la explicación científica. Esta es una de la primera imagen. Esa es la primera imagen. Bueno, aquí, perdón. Esa es la imagen. Aquí vemos a la víctima y al agresor que está viendo al sospechoso, al imputado que le está robando su bolsa, ¿verdad? Aquí sus pertenencias, la está desalojando. Aquí le está robando esta bolsa negra. Ok. Entonces, aquí en la segunda imagen, aquí la víctima ya tuvo los segundos, los minutos, que minutos se me hace mucho, los segundos para guardar en su memoria las características de la persona. Posteriormente, en esta segunda imagen, aquí el reconocente ya guardó en su memoria las características físicas de su agresor. Oye, Carlos, si no la guardó, pues ni modo, ya no hay nada que hacer. Ni modo, no las guardó y no las guardó, ¿verdad? Aquí estamos en el supuesto de que sí tuvo la oportunidad de guardar las características o la imagen de su agresor. Entonces, la persona reconocente, cuando ya está la diligencia del reconocimiento, si ven aquí estas pequeñas flechas, ¿sí?, color naranja, rojas, perdón, está identificando a las personas. Si es este, no es este, si es este, puede ser, este tampoco. De esta manera, les comento, este tipo de diligencia de reconocimiento que ustedes ven se llama de una manera simultánea. En la doctrina se le conoce como simultánea. Este tipo de diligencias no es el que el Código Nacional de Procedimientos maneja, ¿verdad? Aquí todos entendemos esa parte. ¿Por qué? Te explico. El Código Nacional nos dice que es de manera secuencial. Secuencial es distinto a la simultánea y lo vamos a ver enseguida. ¿Vale? Bien, sobre las características de los cebos. Recuerdan que hace un momento les decía yo que las características de los cebos no debe de ser, ¿sí?, gemelos ni gemelos. No quiero que esto se confunda o se transgiverse, ¿sí? Yo no estoy diciendo, yo no digo o no dije que no deben de ser o que no se deben de parecer al imputado. Yo digo que deben de parecerse a la descripción que dio el reconocente. Y por obvias razones, si se parecen a la descripción que dio el reconocente, pues probablemente se pueda parecer, pero no deben de parecerse a las personas imputadas. ¿Por qué? ¿Por qué no deben de parecerse a las personas imputadas? Porque es un error. Con las personas imputadas, bueno, ahí te va. Imagínense que, bueno, vamos a regresarnos al ejemplo donde lo robaron, ¿sí? Y ya ustedes dan las características de la persona y ustedes dicen que es una persona de tez blanca, que es una persona del sexo masculino, que es una persona con nariz pequeña, que es una persona con labios pequeños o normales. ¿Qué es lo normal? Ya desde ahí ya es una complicación, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Labios normales, cejas normales, ¿sí? Ojos oscuros, de una edad aproximadamente de 27 a 30 años, ¿sí? Y que tenía un lunar pequeño en la mejilla
izquierda, ¿no? Entonces, la fiscalía por ahí detiene a una persona que se dedica a los robos y si coincide con la descripción, entonces coincide con la descripción. Esa, ese lunar en esa mejilla, ¿sí? Que tiene del lado izquierdo, resulta que el imputado la tiene de un tamaño mayor a lo que el testigo o el reconocente refiere. ¿Por qué dice pequeño? Si acuérdense que cada persona es un mundo, cada persona procesa e interpreta, ¿sí?, información de manera muy particular. Entonces, para mí lo pequeño, para alguien puede ser mediano, incluso para alguien puede ser hasta grande. Bueno, entonces, como yo ya di esa descripción y el sospechoso efectivamente tiene ese lunar en la mejilla, ¿sí?, en la izquierda, esa persona tiene un lunar grande para mí, un lunar mediano, pero la fiscalía o los policías dicen para mí es pequeño, pero en realidad para mí es mediano. ¿Qué quiere decir esto? La persona no es, la persona que yo dije que me robó, que no me acuerdo, no es la que tiene la fiscalía. Pero entonces aquí, bueno, eso no es problema. Si no es, yo no lo voy a reconocer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos quedamos con la mala idea de que se deben de parecer al sospechoso? Pues de que de ahí no nada más se va a correr el riesgo de que no detengas al sospechoso que no es, sino voy a señalar tal vez a un imputado que ni siquiera es el sospechoso y por obvias razones no es, porque yo ya los voy a ver parecidos. Yo ya los voy a ver como si fueran gemelos. No se tratan de buscar gemelos, se tratan de buscar personas que se parezcan a la descripción, no al sospechoso. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si ya partimos de una persona que no es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarle gemelos. ¿Y qué va a pasar con las personas? Se van a sentir muy probablemente comprometidas, ¿sí? Se van a sentir presionados. Ah, sí se parece, pero no es, sí se parece. A mí se me hace que sí es, ¿no? A mí se me hace que el sospechoso es el 3, pero se parece al 5, ¿sí? La persona también tiene el lunar distintivo porque se parece al sospechoso, pero no a la descripción que yo di. Esa es la diferencia del por qué está mal que se haga con que se parezcan al sospechoso, no a la descripción. Entonces ya identifiqué a una persona que no es sospechosa, ni mucho menos participó en el delito, ¿verdad? Por eso no es que se deban de parecer al imputado, al sospechoso, se debe de parecer a la descripción de la víctima. Espero que haya sido un poquito claro en esto. Y voy a explicar, ¿sí?, en esta diapositiva a 5 personas que al parecer son del sexo femenino, mujeres. Si se fijan, esta va a ser la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Si se fijan en el test, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta tienen esa característica, ¿sí? Atendiendo a ciertas peculiaridades que son güeras, ¿no? Pudiéramos decir que la última persona, la 5, ya no, ya se salió, es de tez morena. Hasta aquí ya son las 4 de tez blanca, ¿verdad? Y yo digo que es una mujer blanca y que tiene cejas normales. Y si se fijan, las 4 tienen las cejas de más o menos del mismo tamaño. La cuarta ya no, ¿verdad? Las tres personas tienen nariz larga, larga y recta, ¿verdad? Labios medianos. Las 3 tienen cabellos distintivos, que es así como que se tiene que atender estas personas, ¿verdad? Se parecen en algunos rasgos fisonómicos, pero no son las mismas, atendiendo las características físicas, las características fisonómicas, ¿verdad? Ahora, pero las 3 comparten algunas características de mi descripción. Entonces, la rueda puede ser en ese sentido. Luego, apenas y escucho defensores que dicen, ay, pero no se parecen. Pues no se tiene que parecer.
tiene que coincidir con características. Tiene características similares, pero no por eso se parecen al 100%. Es lo que les explicaba, ¿verdad? Igual, en esta cuestión, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Que estas personas sí comparten, excluyendo a la persona de tez morena, las cuatro, ¿sí? Va de nuevo, tiene características similares, ¿sí? Guardan una estatura similar estas tres personas, ¿sí? Por aquí percibo que puede que tengan esa estatura. Las tres tienen estaturas blancas, ¿verdad? Las tres. Entonces, haciendo señalamiento de lo que les había hecho mención, ¿sí? Que tengan tinte diferente, que tengan las tres personas, tienen los ojos normales, ¿verdad? ¿Sí? Tienen los ojos normales. Ahora, el mentón. El mentón, una persona, la primera, tiene el mentón saliente. La segunda también tiene el mentón saliente. Se parecen, pero no son las características que dio el reconocente. Puedo decirte, ¿sabes qué? Es la persona número 3, ¿sí? La persona número 3 que causó fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a comparar en mi recuerdo, ¿sí? De que esta persona estuvo en el lugar, ¿sí? Con la persona que yo voy a tener enfrente. No voy a comparar de cuál de todos se parecen entre sí. Eso es algo incorrecto y peligroso además, ¿vale? ¿Qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a las características? ¿Sí? Bueno, en su segundo párrafo, tercer párrafo, ¿sí? Como lo interpreten, despuesito del 277 hay un enunciado, hay un renglón, entonces algunos lo pueden considerar párrafo, otros no. Hago esta aclaración. ¿Qué dice? El reconocimiento, en lo conducente, ¿vale? El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, ¿verdad? Pero similares en referencia a quién o con qué. Aquí no dice, aquí no dice que sea de manera tajante, de manera tácita con el imputado, ¿verdad? Aquí no dice, continúa, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, pero aquí no dicen características físicas similares al imputado, no dice eso, es muy ambiguo, ¿sí? ¿A dónde debemos de recurrir? Ante la ambigüedad, a la doctrina. ¿Qué nos dice la doctrina del reconocimiento de persona de la psicología del testimonio? Que para realizar una diligencia, lo más eficaz, lo menos propensa a errores, se debe de realizar atendiendo a la descripción que da el reconocente, ¿sí? Porque yo sé que alguno de ustedes, bueno, para mí sí dice que debe de ser con características similares al imputado, pero en realidad no lo dice eso. Y le doy continuidad, si ustedes me lo permiten. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas, hasta ahí vamos bien, con características físicas similares entre sí. Puede ser porque va a coincidir con la descripción, pero no necesariamente con la del imputado. ¿Y saben qué? Esto no es como de que, ay, oye, Carlos, ¿por qué lo estás diciendo si ya lo sacaste inventado? Esto yo no lo digo yo. Esto lo dice, son 3 libros que al final se les va a enviar sobre el reconocimiento de personas, sobre la psicología del testimonio. Entonces, estos libros, dentro de estos libros se hicieron estudios, se hicieron metaanálisis, cuestiones científicas que comprobaron y a partir de ello se creó una doctrina, la cual procedentemente yo me basé en ello y se lo estoy compartiendo el día de hoy. Lamentablemente en nuestro país no existen este tipo de estudios. ¿De dónde son? De España, Estados Unidos,
¿sí? ¿Por qué no existen? Bueno, pues tal vez nuestra cultura no ha sido, lamentablemente, pues de mucha ciencia, ¿verdad? Primer requisito para la rueda de identificación, ¿sí? O de reconocimiento, ¿cuál es el básico? El que si no se cumple, ¿para qué nos desgastamos? No tiene sentido realizar este tipo de reconocimientos. Ah, muy sencillo, que el testigo nunca haya visto al supuesto agresor más que la vez del evento jurídicamente relevante. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que diga, yo sé que le dicen el cochofles, ¿no? Y vive en tal colonia y anda rondando por tal lugar con un vehículo, tiene estas características, pero yo sí lo ubico, le dicen el cochofles. Ah, giran un oficio de investigación, la policía lo ubica y se pide la orden, ¿sí? Y listo, nos ahorramos el reconocimiento. O sea, sería absurdo que si yo sí conozco a alguien, me pongan a ver, identifica, ah, sí es ese, no sé cómo se llama, pero sí es ese el cochofles. Es absurdo, ¿no? Ahora, segundo requisito para realizar una rueda de reconocimiento de análisis. Muy importante, que el testigo realice una descripción física del supuesto agresor. ¿Por qué? Te explico. Si no realizamos una rueda de reconocimiento de manera adecuada, de manera técnica, no realizamos esa descripción, entonces, ¿cómo vamos a saber las características de los sospechosos? ¿Cómo vamos a identificarlo? ¿Cómo vamos a llegar a los hechos si ni siquiera hemos dado una descripción? ¿Qué tipo de ojos? ¿Tamaño de ojos? ¿El color del cabello? ¿Si era ondulado, lacio? ¿Si era chino? ¿No? Si tenía algún tipo de anomalía. La nariz era chata, de bola, pequeña, grande, cachetón, ¿no? Tenía hoyitos en las mejillas, tenía dientes salidos, tenía labios gruesos, tenía orejas de qué tamaño, todo eso para fijar, para fijar lo conducente a una identificación, ¿verdad? Perdón. Ir detallando, circunscribiendo, ¿vale? Fijando a la persona que vamos a buscar. Del mundo de personas que existen, ir fijando de manera concreta sobre qué vamos a comparar, ¿vale? Sobre la descripción, ojo, en la práctica nos encontramos con una infinidad de descripciones que si es muy detallada, que si no es muy detallada, que si es muy general, muy ambigua, eso no importa. Eso ya será cuestión de valoración, eso ya será cuestión de impugnación o no. No por eso no se va a poder realizar una rueda de reconocimiento, ¿sí? Y les pongo el ejemplo de una descripción, desde mi punto de vista, ambigua, ¿vale? Desde mi punto de vista general, vaya. ¿Cuál es? La siguiente. Tez morena clara, pelo corto ondulado, de color negro, pongamos, ojos color negro, nariz mediana, boca mediana, estatura normal de aproximadamente 1.75 metros, ¿sí? Complexión normal de una edad aproximadamente de 30 a 33 años, ¿verdad? Y vaya, y vaya que este tipo de descripción, vaya tipo de descripción, es un poco específica, porque la verdad hay a veces unas descripciones más ambiguas, pero aún así, aunque dije que el pelo es ondulado, tez morena clara, era color negro, ojos cafés, nariz mediana. ¿Qué es nariz mediana? ¿Cómo interpretas una nariz mediana? Lo que para mí puede ser una nariz pequeña, para el reconocente puede ser una nariz grande, ¿sí? Para mí mediana y para la persona reconocente grande. Ojo, debemos de tener en cuenta esa situación de que las personas realizan interpretaciones de acuerdo, ¿sí? A sus características de cultura, a su edad, a su sexo, a su entorno, a sus estructuras mentales. Nosotros tenemos que plantearlo así, ¿vale?
Tercer requisito para poder realizar una rueda de reconocimiento, que la descripción se realice lo manera inmediata del hecho jurídicamente. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque creo que a estas alturas, en estos tiempos, ya varios deberíamos o tenemos conocimiento de lo que es la psicología del testimonio, de lo que es los factores del sistema, de los factores del testigo y de los factores del suceso. El paso del tiempo es uno de los factores del sistema o del proceso que afecta, ¿sí?, al recuerdo, a la memoria. ¿Cómo lo afecta? Lo va deteriorando, ¿no? Se nos va olvidando las cosas. Si no es algo que estemos repasando de manera continua, ese recuerdo, esa información, se nos va a ir olvidando, se nos va a ir borrando de nuestro recuerdo. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de circunstancias, con ese tipo de situaciones en torno al recuerdo que se nos va a ir desvaneciendo. Imagínense que a la persona que asaltaron, ¿sí? El ejemplo que les puse, tuvo pocos segundos para guardar en su memoria las características físicas del agresor y va y denuncia hasta después de un mes, 3 meses. Si es una persona que no conoces, una persona que no tenía algún signo distintivo en la cara, si es una persona que encaja con la generalidad de su ciudad o de su, o de su generalidad, ¿creen que al paso del tiempo no vaya a afectar en hacer una declaración ambigua? Por lo tanto, imposibilita en cierta medida esa diligencia de reconocimiento. Pues claro que sí, desde luego. Por eso es vital que el paso del tiempo sea directamente a el hecho que ocurrió y afecta a la memoria, claro. Aquí una cita que les puedo compartir, que fue de esta persona, de Jordi Nieva Ferrón, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice en su libro de identificación de persona con un artículo? Y establece esto: si se tiene en cuenta que la memoria humana influye con el paso del tiempo, lo lógico sería realizar el reconocimiento en el instante más próximo al suceso. Precisamente porque hacerlo después tiene escaso sentido si esa memoria se va perdiendo con el transcurso del día. Jordi Nieva Pernol. Como tal no es un psicólogo, pero sí es un referente en el razonatorio, en el razonamiento probatorio. Este es la persona que estableció el factor de paso del tiempo, el doctor Eddinghaus. Si no mal no recuerdo, es un psicólogo alemán que estableció la curva del olvido. Él fue el que se metió a analizar o descubrió que al paso del tiempo afectaba información de nuestra memoria que se fuera deteriorando. ¿Y por qué es muy importante? ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque si el paso del tiempo deteriora el recuerdo de alguien que no vamos a afianzar porque no conocemos sus características, incluso desde mi punto de vista, se debería de prohibir la diligencia de reconocimiento de personas después de cierto tiempo, después de 6 meses, un año, porque sería algo muy, muy peligroso confiar en un recuerdo de una persona que no la conoces, que la viste muy poco, después de cierto tiempo se va a realizar. Es algo muy peligroso, ¿vale? Ahora, aquí, el factor del paso del tiempo, nada más afectará el recuerdo a las personas o también afecta cómo podemos cambiar físicamente. Yo creo que también afecta al sospechoso, ¿no? Vean esta imagen, es la misma persona, incluso un cambio de cabello. Aquí con el cabello largo, con barba y sin barba, para mí es diferente persona. Ahora imagínense
si ya engordó, si ya se rapó, si se peleó, se hizo una cicatriz. ¿Cuántos problemas nos puede traer en un problema en una rueda de reconocimiento a pesar del factor del tiempo, paso del tiempo? En, en esta, en esta persona ya está rasurado un poco, recortada, la barba recortada, el cabello recortado y aquí con el cabello largo, ¿sí? De esta forma igual, aquí se puso lentes, se dejó un poquito la barba, cambió de peinado, ¿sí? La verdad es que cambia un poco. Sí se hace un tanto cuanto eh, disperso, sí influye esta situación. Ahora, en esta cuestión, ¿sí? ¿Qué es, qué es lo que se debe evaluar en un reconocimiento? ¿Ok? Las circunstancias y los factores que incluyeron en el momento en el que el testigo vio al agresor, la circunstancia de la observación. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar de qué tanta calidad es ese recuerdo que el testigo en su momento pudo haber percibido de la persona, del agresor. Será lo mismo si duró el suceso un tiempo muy corto, un proceso más largo para estar procesando la cara, ¿sí? Será lo mismo si lo percibió de noche, donde había poca iluminación. Y me expresé mal. Vamos a quitarnos esos cegos. No es de que lo percibamos de noche, eso que tiene que ver, hay lámparas. Si lo percibió, es si lo percibió en condiciones de oscuridad o donde no había luz, es lo correcto. Si es de día, es de noche, es irrelevante. ¿Por qué? Porque si es de noche, pero está bajo una lámpara, ¿qué afecta que sea de noche? ¿Qué es lo correcto? Que lo percibió en condiciones de poca iluminación o iluminación escasa o con mucha iluminación. Eso es lo relevante, no es tanto si es de noche o si es de día. Entonces, si lo percibió cuando el imputado, cuando el sospechoso o el imputado utilizó un arma, que da el fenómeno del efecto en el foco en el arma, que la víctima sufrió de estrés, se volteó y dijo, ya no me hagas nada. ¿Qué tanto le pudo haber visto el rostro? El imputado llevaba cachucha, llevaba lentes, llevaba cubrebocas, llevaba cubierto el rostro. ¿Qué tanto le vio? ¿Sí? Eso es lo primero que se debe de controlar. Esa descripción, qué tan cierta pudo haber sido, que nos dan en el primer momento, qué tiempo transcurrió. Ojo, qué tiempo transcurrió entre la persona vio esa descripción, ¿sí? La evaluación técnica de las circunstancias en que tuvo lugar la observación del sujeto que realizó la identificación. Presencia o ausencia de sugestión. El reconocente, la víctima, estuvo influenciado o no estuvo influenciado, ¿sí? Todo esto hay que analizarlo y nos podemos meter a lo que la doctrina se conoce como sugestión directa o sugestión indirecta, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. A grosso modo, esto es lo que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar cuidando en todo momento, ¿vale? Ahora, va un punto, va un método, ¿sí? Va un método muy eficaz, el cual considero que es muy valioso. Me gusta mucho este método. Muchos ya lo han puesto, ya lo han venido manejando, ¿verdad? El método del doble ciego, ¿verdad? Alguien ha publicado, alguien lo ha llevado a cabo o lo ha visto en un libro, que para determinar si se va a publicar o no, lo meten a un tipo de dictaminación o en los dictámenes que se le conoce como el doble ciego. ¿Qué es esto del doble ciego? El doble ciego consiste en revisar, en que la persona que te revisa no conoce quién eres, quién escribió, quién hizo el trabajo, quién hizo el dictamen, para evitar cualquier tipo de influencia o cualquier tipo de prejuicio que se tenga. Es algo similar en el tema del reconocimiento. El artículo 277 nos establece
que el reconocimiento deberá de ser coordinado o deberá llevarse a cabo por un ministerio público diverso al que lleva la investigación. Pero ¿qué finalidad tiene esto? Tú te preguntarías, ¿qué finalidad tiene esto? Bueno, pues muy fácil, para evitar sugestiones o para evitar que el Ministerio Público sí sabe quién es el ministerio, quién es la persona sospechosa y no se ve atentada de manera directa o indirecta soplarle las respuestas al reconocente, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que para garantizar este tipo de imparcialidad, para evitar que le diga quién fue, siquiera el Ministerio Público sepa, ni el policía sepa quién es el sospechoso, que nadie sepa más que el supuesto reconocente, ¿verdad? En el supuesto de que sí sea el sospechoso, en el supuesto que pues sí se acuerde. A esto se debe la explicación a que el Código Nacional en el 277 nos establece estas circunstancias de que el testigo, digo, el Ministerio Público que coordina el reconocimiento de personas sea un Ministerio Público que no conozca de la investigación, ¿sí? Vamos a continuar. Se busca evitar cualquier tipo de sugestión de manera directa o indirecta, hasta como se le conoce como el método de doble ciego, ¿vale? Ahora, antes de avanzar, me gustaría hablar del desahogo en juicio en la diligencia del reconocimiento, de cómo voy a incorporar, cómo voy a establecer el reconocimiento de una persona en rueda, cómo lo voy a establecer. ¿Cómo lo incorporo a juicio? Me llevaré al Ministerio Público que lo realizó, me llevaré al policía, me ofreceré las fotografías que le tomaron, eh, ofreceré como prueba documental la diligencia de reconocimiento. Pues claro que no, de entrada el Código Nacional prohíbe la reincorporación de registros o dentro de la investigación, eso no. Al Ministerio Público tampoco. Si yo les pregunto, o les preguntaría, ¿a poco cuando ofrecemos a un testigo, también ofrecemos al Ministerio Público o al policía que le tomó la entrevista para garantizar que sí se le tomó la entrevista? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se ofrece nada más al testigo? En este caso, ¿quién sería la persona que nos haría ese reconocimiento, esa identificación? Lógicamente el testigo, ¿verdad? El reconocente, se le van a hacer preguntas. A ver, ¿usted cómo sabe eh, que fue él? Yo lo reconocí, yo me acuerdo de él. ¿Y por qué dice que lo reconocí en dónde? Ah, pues sí, antes en las oficinas del Ministerio Público. ¿Por qué ahí? ¿Qué hizo? Ah, pues es que me hablaron para ver si identificaba a una persona que al parecer coincidía con las características de la descripción que yo di. Y hubo varias personas y yo identifiqué al Cochofles, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y cómo podemos empujar eso? ¿Qué tal si echa mentiras? Aquí está el registro. ¿Qué nos dicen en el artículo 376? Se podrá utilizar los registros, las declaraciones para poder, ¿qué? Para poder apoyar la memoria de la aclaración pertinente o evidenciar contradicción. Y ahí utilizamos esto para apoyar la memoria y para evidenciar esta contradicción. No necesitamos ni el acta, ni Ministerio Público, ni al policía. Para eso tenemos al reconocente. Ahí le podemos preguntar, ¿cómo lo impugnamos con el registro? Así como se evidencia contradicción. Igual, usted firmó el acta, sí. Usted puso esto, sí. Si no corresponde, sin ningún problema, para luego no andar inventando chismes, inventando eh, cualquier cosa que se quiera llamar la atención, que esa persona ya quiere obtener beneficios, los cuales pues no los puede tener porque ya está inventando cosas, ya está haciendo esto sugestivo, ¿sí? Si yo digo que a mí me robaron, ¿sí? Yo hago una descripción de las personas que estuvieron, las que me golpearon, ¿no? Yo hago ese reconocimiento, ¿sí? Luego se tiene que ir a levantar la denuncia.
Por eso es que les mencionaba esta situación. Si yo describo a una persona que es del sexo femenino, de que es de tez blanca, de cabello corto, labios delgados, ojos pequeños, nariz mediana, ¿sí? De una estatura de 1,70, 1,72, ¿sí? Esta persona, pues obviamente es a la que vamos a estar investigando, ¿no? Ahora nos vamos con lo del tipo de rueda. Hay rueda de autor ausente cuando evidentemente la persona que lo organizó no está, sino es alguien que coincida con la descripción, pero no está, y cuando sí está, es de autor presente. En algunos casos, ojo, puede que no haya una alternativa correcta cuando el sospechoso, ¿sí? O el victimario no es el autor, es decir, si es el sospechoso, perdón, si es sospechoso por varias cuestiones o sospechosa. La primera, supongamos que en una riña, ya sea lesiones o ya sea homicidio en riña, supongamos que hay varias personas, ¿sí? En la contienda. La víctima, como está abajo, como se está cubriendo, voltea a ver varias personas. Incluso en la investigación sale que esa persona sí estuvo en la riña, pero esa persona no le pegó a la víctima o no le pegó al reconocente. Es sospechoso, pero en realidad no es el autor del delito. Por eso es que se dice que es cuando una persona sospechosa, porque sí estuvo en la rueda, en el evento, ¿sí? Pero no le pegó a la víctima. Es decir, sí es sospechoso, pero realmente no cometió el delito, o un testigo del evento pudiera ser. Soy sospechoso porque sí estaba ahí, pero la víctima como que me vio y él me relaciona con que yo también estaba pegándole, actuando, pero yo nada más fui testigo, soy sospechoso nada más por eso, pero en realidad yo no cometí el delito, a eso se refiere, ¿verdad? La rueda de reconocimiento de autor presente puede tener tres posibles respuestas, ¿vale? Señalar al sospechoso, señalar a un inocente, ¿sí? O señalar a nadie, ¿vale? Esto también es muy importante, ojo, en ver las instrucciones y que se establezca qué tipo de instrucciones en el acta o en la diligencia que se haga, cuáles fueron las instrucciones que le dieron al reconocente. Si desde un inicio le dijeron que puede o no puede estar presente el autor, o que si nada más le dijeron, hay una persona sospechosa que coincide, pero usted la puede reconocer, eso está mal, desde ahí ya lo estás induciendo. Después de dejar en claro al reconocente que puede que no esté y no es requisito que señale a alguien, puede que no señale a nadie, ¿vale? Las ruedas de autor ausente cuando el sospechoso no está. Son tres posibles respuestas. No señalar a nadie, señalar a un inocente, cebo, o señalar al sospechoso inocente. Es el error más grave porque tiene una doble consecuencia, ¿verdad? Liberar al autor y meter a prisión a un inocente, ¿verdad? El famoso error judicial, ¿no? ¿Cómo que señalar al sospechoso inocente? Ya lo habíamos comentado. Esa persona que sí estuvo en el evento, que por eso puede ser catalogado como sospechoso, ya sea un testigo o una persona que estuvo en el evento, pero en realidad no fue. Por eso el sospechoso es sospechoso, pero a la vez lo es porque estuvo, pero no lo hizo. ¿Me entienden? Tamaño y composición de la rueda. Aquí relativamente sí es muy necesario ver con cuántas personas, depende del tiempo, de que se va a hacer la rueda de reconocimiento y de las personas que se van a empezar a realizar y dar diligencia en ello. Entonces decimos, esto del tamaño de la rueda del reconocimiento, perdón, la verdad es de que se tiene que ver desde un punto en donde tengamos, ¿sí? Varias herramientas con las cuales vayamos a actuar, ¿no? En distintas ocasiones se han visto, se ha tenido
que ver inducida la cuestión de la persona en la cual va a inducirse, ¿verdad? Eh, perdón. Entonces, el tamaño y composición de la rueda, ¿sí? Esto no lo establece el Código Nacional. Lamentablemente, la doctrina tampoco, pero sí nos da una idea de cómo debe de ser y nos dan unos parámetros de Gran Bretaña, de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, desde los trabajos, desde la psicología del testimonio, se va a partir de la idea de que el tamaño de la rueda debe de ser suficiente como para que la probabilidad de señalar al sospechoso simplemente por azar sea pequeña. Esto es, se pretende evitar un riesgo, ¿sí?, de falsa identificación si el sospechoso no es el autor del delito, ¿vale? Eh, en Gran Bretaña se han propuesto ruedas, ¿sí?, según las pruebas criminales publicada en el 2008, ¿sí? En Estados Unidos la propuesta es de 5 personas. Más relevante de hablar del tamaño de la rueda es verificar la calidad de los imputados y los distractores. ¿De qué nos sirve que la rueda sea de 10 personas, de 12, si la verdad las víctimas, las víctimas no concuerdan o no recuerdan las características de los imputados que dieron en la descripción de la persona? ¿De qué nos sirve? De nada. Igual, si es una rueda de 5 personas donde los cebos se correspondan con las características que sea una descripción, pues va a ser una rueda muy buena. Es decir, realmente no se está enfocando en el tamaño, sino en la calidad de la rueda. Y con esto no quiero que o caigamos en lo absurdo, caigamos en lo erróneo, digamos, no importa el tamaño, nada más que sean 3 personas, tampoco. Más o menos se habla de una rueda funcional de 3 a 5 personas, sería lo deseable, siempre y cuando tengan y se respeten las características de la descripción, ¿no? Ahora, la propuesta desde la psicología del testimonio ha sido que los distractores, perdón, y el sospechoso también evidentemente deban encajar en la descripción del autor del delito que haya proporcionado el reconocente. Aunque esto sea muy general, ¿sí?, eso ya será materia de valoración en su momento. Si todos los componentes de la rueda encajan en la descripción, ninguno sobresaldrá de manera inadecuada por encima de los otros, que esto sería una sugestión indirecta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el sospechoso sobresale, como en esta imagen, sobresale sobre encima de los imputada? De manera indirecta o de manera sugestiva, estamos diciéndole a la víctima que esta persona es. Imagínense que la descripción es esa que estamos viendo, que tenga boca grande, nariz grande, cabello con tinte amarillo, perdón, es muy narizón. Es algo que yo lo estoy induciendo. Claro que sí, ¿sí? Aquí ese es el ejemplo que les había, cuando el acusado sobresale, por lo que quieran, por orejón, narizón, porque tiene bigote, ¿sí? Cuando sucede esta circunstancia, vamos a estar hablando de un sesgo en la rueda, ¿sí? Cuya nuestra atención va a ser o la propia composición de la rueda, lo cual no lo podemos permitir a estas alturas del sistema penal. Eh, ahora, les había adelantado, ¿sí?, que para tener en cuenta qué condiciones vamos a utilizar en una rueda de reconocimiento, eran las circunstancias en la que el testigo percibió el hecho. Aquí está la circunstancia y los factores que influyeron en el momento que vio al agresor, las circunstancias de la observación. Bueno, pues este tipo de factores, ¿sí? Este tipo de factores son los que vamos a valorar, factores del suceso,
¿Cuáles son esos factores del suceso, Carlos? Ok, son cuando un testigo se ve identificado en un delito, hay una serie de factores que van a afectar su percepción, su calidad de la vista, la edad, la, la, la calidad de iluminación, si es pequeña, escasa, factor del paso del tiempo, duración del suceso, la velocidad, las imágenes, cámaras de videograbación, ¿no? Vamos a analizar la duración del suceso y tiempo de exposición de la cara. Quiero que observen bien esta imagen, ¿sí? Yo te preguntaría en esta imagen, ¿identificarías a esta persona que va a realizar, al parecer, un robo o simplemente se bajó, pero captaron esta imagen? En esta imagen es posible realizar la identificación fisonómica de la persona, contemplando las características de labios, oreja, mentón, nariz, cabello. ¿Verdad que no? ¿Verdad que aquí no se va a poder hacer una identificación fisonómica? Aquí no podemos dar positivo o negativo una persona por medio de este material, el cual se daría negativo, porque no cumple con las características para hacer la identificación de esta persona. Ahora, en la cuestión de los estudios que han mostrado que a mayor tiempo de la exposición de la cara, mayor es la posibilidad de identificación de la rueda. Estudios realizados por Sharpio y Perrot en 1986, ¿sí? Eran psicólogos, realizaron un metaanálisis en el cual analizaron un conjunto de variables relacionadas con las condiciones que se realizaron del delito. Entre esas variables se encontraba el tiempo y la exposición de la cara, encontrando que a mayor tiempo de exposición de la cara, mayor acierto en hacer la identificación de la rueda, pero también encontraron mayor tasa de identificación falsa, como en esta imagen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Realmente cuánto dura un robo? ¿Cuánto dura una riña, un asalto? Hablando sin desconocer que existen excepciones, pero muy rápido. Pero si tenemos más tiempo de poder apreciar la cara del autor con mayor cuestiones, mayor tiempo de procesar las características del imputado. Entonces, eso eh, va a ser una cuestión favorable para la persona reconocente, pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto da mucha seguridad al reconocente y también puede reconocer con mayor seguridad a personas que no son. ¿Me explico? Ahora, la duración del suceso y tiempo de exposición de la cara. Una exposición breve, si va acompañada de otras condiciones perspectivas desfavorables, ejemplo, malas condiciones de iluminación, muchas personas implicadas en el delito, violencia en el suceso, el estrés que se sufre, puede tener efectos negativos, ¿sí? En esta identificación. Claro que sí. Lo importante para una futura identificación no es el hecho de que el suceso sea largo, sino cuánto tiempo tuvo la víctima de percibir la cara de los autores o del autor de la cara. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas de las veces cuando en un tema de secuestro, de riña, las víctimas pueden ser vendadas o cubiertas de los ojos o por miedo se cubren la cara, se tapan, puede que el delito dure tiempo, pero si realmente la víctima no le puso atención a la cara de estas personas, ¿qué vamos a hacer? Pues difícilmente va a tener calidad en su recuerdo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones de iluminación? Estudios han mostrado que las condiciones de iluminación más favorables son en día, al inicio de este crepúsculo, cuando hay más luz, ¿verdad? En donde los testigos rechazaron a los cebos en las ruedas de los testigos. Dijeron, aquí no está el sospechoso, no está la persona que fue.
cuando recordaron que la comisión del hecho sucedió en condiciones de iluminación, ¿verdad? Número de agresores. ¿Por qué número de agresores es un factor muy, muy importante? Porque muchas de las veces los seres humanos, desde ahora les digo, si ya lo sabían, muy bien, si no, nosotros como seres humanos es imposible, así como lo escuchan, es imposible que podamos captar todo lo que sucede en un solo momento. El ser humano no cuenta con esa capacidad. Nosotros tenemos que enfocarnos primero aquí, después acá, y después acá, y después de este lado, para captar el suceso de manera general. Lo más común es de que nos llame la atención ciertas circunstancias y podamos centrarnos en ciertos espacios. Ahora imagínense cuando son muchas personas. Vean esta imagen, obsérvenla. ¿En dónde, en dónde se encuentra la víctima? ¿En dónde se encuentra? Se está cubriendo. Cuenten las personas agresoras, 1, 2, 3, 4, 4 personas por lo menos agrediéndola. ¿Ustedes creen que va a tener tiempo de que entre que se tapa y entre que vea a uno y vea al otro? Incluso puede existir que mezcle las características. A lo mejor reconoce no a todos, pero sí a uno, pero con características mezcladas. Es más, se las pongo un poquito más sencilla. En esta imagen, aquí está esta víctima. La víctima está agachada. La víctima se está cubriendo, ¿sí? Aquí nada más hay 2 agresores, pero ¿a poco la víctima tiene mucho tiempo para estarlos identificando? El número de agresores influye, a lo mejor combina, como los 2 son de tez morena, puede que la A se parece a la B y de que el B está orejón, el de azul está orejón, y lo mezcle con el de blanco, el de bermuda blanca, ¿no? Clifford y Hollin en 1981 encontraron que a medida de que aumentaba el número de agresores, ¿sí? Disminuye la exactitud del testigo. Ese estudio está respaldado. Esto se debe a que estar presente varios u otros testigos, ¿sí? Poseer recursos de atenciones ilimitadas necesariamente se va a resentir, ¿sí? Hay que dividir esos recursos finitos entre las distintas caras presentes, a diferencia de cuando solo hay que atender un solo rostro, ¿verdad? Ahora, cuando hay disfraz, cuando el rostro está cubierto en su 60%, eso es muy lógico, eso es absurdo. Realizar una diligencia de reconocimiento cuando el agresor lleva un pasamontañas, cuando el agresor lleva cubrebocas y lentes oscuros, gorra, ¿qué le vas a reconocer? Tiene el 70% del rostro cubierto, es ilógico que no vas a lograr, no tiene sentido que bajo estas condiciones se vaya a realizar un reconocimiento, no tiene sentido alguno, ¿sí? Incluso nos vamos a regresar a ver las imágenes. Aquí esta persona tiene tiene la mitad de la cara tapada. Tiene gorra, ¿sí? Tiene cubrebocas. Tiene la cara tapada, cubrebocas. La condición de la imagen no es clara, ¿sí? No responde, las imágenes no son útiles, ¿sí? Entonces, cuando hay disfraz, no debería de proceder cuando se tenga el rostro tapado de un 70%, debería de ser otra cuestión, ¿sí? Que establezca el Código Nacional, no debería de proceder el reconocimiento de personas bajo esas circunstancias, ¿verdad? Ahora, nos vamos a la cuestión de proveniencia del autor contra la del testigo, ¿sí? En esta etnia del autor contra la del testigo. ¿Por qué es importante? Tú dirás, oye Carlos, ¿por qué es importante? A mí me pasa, la verdad es que a mí me ha pasado, mejor dicho,
Cuando yo veo una persona oriental, que luego le decimos es japonés, chino, coreano, ¿no? La manera correcta es asiático, ¿verdad? Yo la verdad, yo los veo todos iguales. Yo no sabría distinguirlos. Aquí pongo unas imágenes. No los veo iguales. Imagínense que es un agresor oriental, asiática, y me piden reconocerla. Y yo digo las características. Oye, ¿cómo son las características? Pues era un chino. Y que tal vez ni es chino. Hoy con la globalización, este, existen mexicanos, estadounidenses, europeos, brasileños, argentinos, hondureños, en donde quiera hay de todo, ¿verdad? Entonces, mi descripción es así como un chino. Ah, caray, ¿cómo como un chino? Sí, con los ojos jalados, con los ojos rasgados, ¿no? Con la nariz pequeña, ¿no? Con la situación eh, de entre los ojos, división entre los ojos muy amplia. Y como yo dije, características muy generales. Van a buscar a alguien que se parezca a un chino, a un japonés o un asiático, entonces me lo van a llevar en la rueda. Y si me ponen a todos así, ¿yo qué voy a decir? Ah, caray, pues la verdad, puede ser cualquiera, no me acuerdo. Esto es normal, esto ya se hizo un estudio que nos dice que los testigos identifican con mayor exactitud al sospechoso de su propia etnia. Es decir, un asiático sí se le va a facilitar reconocer a un asiático. Ellos sí les pueden ver las diferencias. Un afroamericano también. Mm, pero cuando son de etnias diferentes, que un albino quiera reconocer a un asiático o al revés, va a ser difícil porque a todos los vamos a ver iguales, ¿verdad? Ahora, a esto se les llama el sesgo de identificación intraetnia. Los participantes acertan más cuando reconocen caras de su misma etnia y a su vez asumen falsas identificaciones cuando se trata de reconocer a una persona de una etnia distinta, ¿verdad? Esto ya lo platicamos. ¿Qué nos dice la ciencia o la psicología del testimonio antes de avanzar de la seguridad en la identificación? Ah, es que está bien seguro de que lo identifica. Eso no tiene nada que ver. Eso no nos garantiza que la seguridad y la garantiza, no nos garantiza nada. No tiene nada que ver. La seguridad y confianza del testigo de su identificación suele tomarse como una identificación precisa de exactitud, pero no es cierto, ¿sí? La relación entre seguridad y exactitud es prácticamente inexistente. La seguridad no permite percibir exactitud, ¿vale? Ahora, hemos llegado al punto final de la conferencia, al tema de, de lo que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí está. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse con una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de las filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial, de manera secuencial. Ahora, ¿qué quiere decir de manera secuencial? ¿Qué nos dice la doctrina? Incluso lo pueden googlear. ¿Qué es secuencial y qué es simultáneo? Secuencial quiere decir esto, que primero pasa un testigo, primero pasa un cebo, después el otro y luego el otro, ¿vale? Entonces ahí ya el reconocente, ah, caray, aquí hay tres, fue el 3, el 1, el 5. Este tipo de filas se les llama simultáneo. Esto es simultáneo, pero como el Código Nacional nos dice, deberá de ser, ¿sí? En una síntesis, de manera secuencial, ¿sí? Aquí está, secuencial, de uno a uno, ¿sí?
Y simultáneo, no, ¿por qué? Porque estudios en temas de memoria, en temas de psicología del testimonio, nos han dicho que por lo general se puede dar un tipo de sugestión en realizarlo de manera simultánea cuando el testigo o el reconocente se ve forzado, inducido a identificar a alguien. Dice, híjole, a lo mejor no conozco como tal uno, pero de Tim Marina, el que más se parezca es el 3, ¿no? Y señala al 3, y lo cual se busca evitar en el tipo de ruedas simultáneo. Cuando es uno en uno, ¿sí? Cuando es de manera secuencial, pues el testigo, en lugar de realizar la comparación de todos, lo hace con su memoria nada más. Lo hace con su memoria y con el que tiene enfrente. Y si es de manera simultánea, con su memoria y con lo que están ahí. Es lo contrario a lo que se ha estudiado en la doctrina. Ay, yo sé que la mayor parte del país se hace de manera simultánea, no sé por qué, de dónde se sacó, pero el código no lo dice, ¿sí? No nada más el código, la doctrina dice que es de manera secuencial. Entonces no sé no sé por qué se realiza de manera simultánea, de dónde lo sacaron, no sé si anteriormente o había un contexto, pero al menos en el Código Nacional no lo establece. Entonces, el tiempo restante lo dejaré para preguntas. Hasta aquí ha sido mi participación de la exposición. Eh, en resumen, también dando un poquito de resumen, recordemos que el reconocimiento de personas son actos de investigación, ¿sí? Como lo habíamos mencionado, que fue un testigo víctima de un delito que va a identificar a un sospechoso de haber cometido ese hecho, ¿vale? En este acto se va a investigar y va a estar regulado a partir del artículo 227, ¿sí? El artículo 227 y el artículo 281 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual eventualmente va a llevar un registro y tendrá naturaleza jurídica. Por otro lado, también no hay que olvidar, entre los mismos tenemos el artículo 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hay una prohibición para ingresar diligencias a esta sala, al juicio oral. Y bueno, dejaré espacios para preguntas y respuestas. Hasta aquí ha sido mi participación y quedo a sus órdenes ante las preguntas que se puedan realizar. Un gusto. Muchas gracias, maestro. Sí, aquí en el chat hay algunas preguntas, se las voy a leer. Dice Carlos Francisco, ¿qué guía, parámetros o referencia recomendaría para hacer una descripción fisonómica? Ok, aquí donde estaríamos haciendo la cuestión de referencia de descripción fisonómica, nos podemos basar en la cual nos podría hacer referencia, como hace rato lo habíamos comentado, que si es de nariz pequeña, es nariz grande, ojos medianos, pues sí, aquí podemos utilizar o nos podemos respaldar con una historia que hay, un, una cuestión que ha llevado del estudio antropométrico de Alfonso Bertillón. Alfonso Bertillón divide el rostro en tres partes, el cual se le llama tripartita, ¿sí? Para hacer si es frente mediana, nariz grande y labios pequeños. Es aquí donde podemos tomar de referencia a Alfonso Bertillón para hacer una descripción de manera exacta, la cual ya está comprobada de manera científica. Gracias, maestro. Dice Juan Nolasco, ¿es posible en caso de disfraz identificarlo por la voz? Se le apagó el micrófono, maestro. Perdón, repito. Dice, ¿es posible en caso de disfraz identificarlo por la voz?
Sí, sí, ese es otro método de identificación el cual se tiene por si las imágenes no son útiles, las imágenes no son claras en cuestión de imagen. Por supuesto que sí, se puede hacer identificación por medio de voz, sí, sí, sin problema alguno. Gracias. Dice, ¿qué sucede cuando el inocente no tiene cubierto el rostro, se tiene buena luz, etcétera? Pero la víctima sufre alguna enfermedad de vista, se me ocurre, por ejemplo, miopía. Ok, en esta cuestión era lo que habíamos comentado en la cuestión de que la imagen se veía borrosa. En esta que me voy a regresar tantito. En esta. Supongamos que aquí tiene muy buena calidad de luz. También, esa es una imagen de cámara fotográfica, ok. Pero si la persona, la víctima, no tiene muy buena visión, pues obviamente va a ver borroso, no va a alcanzar, aunque tenga una claridad de luz, aunque la víctima esté cerca o a unos cuantos metros, si esta persona sufre de miopía, pues obviamente va a distinguir y va a ser una cuestión de mezclar los elementos fisonómicos de esa persona cuando sus ojos son pequeños, resulta que los ve grandes o incluso hasta ni llega a percibir, a ver su rostro del imputado. Entonces, si tiene buena calidad de luz, la persona la tiene a unos cuantos metros, pero esta persona sufre de miopía y cuando te da la descripción y tiene una buena memoria, ¿no? Y dices, tiene una buena memoria, pero resulta que los datos que te dio son muy diferentes a los que vas a ir a realizar la rueda de reconocimiento o lo vas a ir a reconocer a él. Vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo no te di estos datos, son muy distintos. Sí, pero al momento que tú veniste a hacer la denuncia, a hacer tu descripción del suceso o hacer la descripción del imputado, nos diste esta descripción, ¿no? ¿Cómo crees? Es que sufro de miopía. Bueno, pues ahí, aunque tengas buena memoria, no esté cubierta de la cara o los esté viendo, un mal golpe que le vayan a dar si esta persona sufre de miopía, pues la verdad es que es un caso aquí muy, muy, muy difícil porque era como les mencionaba. Oye, Carlos, si la persona no guardó en su memoria las características fisonómicas de la persona, no las guardó y no las guardó, no las guardó y no las guardó y pues ya no se va a hacer nada. Entonces, aunque tengas buena nitidez, buena luz, buena memoria, pero sufres de miopía, pues vas a mezclar todas las características fisonómicas de la persona y pues vas a cometer una identificación, va a ser una rueda de identificación muy, muy difícil. Gracias, maestro. Dice, ¿cómo podemos apoyar de la inteligencia artificial para la descripción fisonómica? ¿Existe algún programa informático? Ok, aquí utilizando la inteligencia artificial, ese es un punto muy, muy, muy importante hoy en día, en la actualidad. Todos sabemos que ya te pueden montar a ti en un muñeco de, de identificación, en un muñeco de 3D, en donde tú no estás hablando, pero pues ya te colocan la cuestión de que tú estás hablando, ¿no? En una realidad virtual. Ahora, por otro lado, la cuestión de identificación por medio de la inteligencia artificial, fíjate que he escuchado un par de veces en la cuestión de que si quieren hacer un reconocimiento de las personas, voy a apagar un poquito la cámara porque al parecer se traba un poquito. Este, Al momento de que hay un reconocimiento, quieren hacer un reconocimiento de una persona a través de inteligencia artificial, ¿sí? A ver si no se traba. Supongamos que lo que están proponiendo es de que pongan chupones en la parte de la cabeza, ¿sí?
recuerdes el suceso, cómo pasó, cómo identificas a las personas, quiénes estuvieron en el medio, es decir, que recuerdes todo el hecho. Pero ojo, aquí vas a firmar o están proponiendo firmar un papel que todo lo que se atraviese en tu memoria va a ser bajo tu responsabilidad, ¿sí? Si atraviesas algún otro suceso que tú hayas pasado, ya es bajo tu responsabilidad, ¿sí? Porque ellos están pidiendo que recuerdes todo el hecho y las personas que estuvieron en el acto. Entonces, aquí sí sería un factor muy importante utilizar esta inteligencia artificial para poder hacer la recreación de los hechos a través de imágenes y videos. Gracias, maestro. Dice, ¿en qué momento aplica hacer un retrato hablado con aplicaciones como el Caramex para esta cuestión de que se le olvide a la víctima o testigo? Perdón, se le trabó al momento de hacer la pregunta. Ok, a ver, repito, ¿en qué momento aplica hacer un retrato hablado con aplicaciones como el Caramex para esta cuestión de que se le olvide a la víctima o al testigo? Ok, ¿en qué momento en qué momento se va a utilizar el Caramex? Ok, cuando nosotros realizamos la denuncia correspondiente, todo va a quedar asentado en la cuestión de la denuncia, en la descripción de las personas imputadas. ¿Ok? Como les mencionaba, no es identificar al sospechoso que tiene, por ejemplo, la fiscalía, ¿no? De que ya te presentó a las personas y, se tiene que parecer al que está aquí. No. Cuando se utiliza el Caramex, es cuando ya se tiene la cuestión de la descripción que dio la víctima. No cuando la fiscalía ya lo tiene. Con la descripción de la víctima, ¿sí? El de retrato hablado con el programa del Caramex, él va a tomar los puntos, ¿sí? Que es nariz mediana, ¿no? Nariz pequeña, labios medianos, ¿sí? Y ojos pequeños, ¿no? Él va a hacer, ¿sí? Su trabajo en cuestión de poder representar su descripción de la víctima hacia un Caramex, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se va a utilizar? Se va a utilizar desde que el perito en retrato hablado tenga la descripción de la víctima, pueda transmitirla a través del Caramex. Aunque la persona ya lo haya olvidado, obviamente va a tener su antecedente, que es la descripción. Si dices, oye, ¿sabes qué, Carlos? Pues a la persona se le olvidó que dijo eso, que eso no es de su agresor. Oye, pero recuerda que para hacer esta descripción de la víctima hacia el imputado, pues tiene que ser de inmediata. Por eso es lo del factor del tiempo. Ahora, en todo momento, desde que se realiza la denuncia, se toma la descripción de la víctima, se pasa al Caramex para que no haya algún conflicto o no se transgiversen las cosas en cuestión de identificación. Sergio Figueroa pregunta, ¿es necesario que las personas que participen vistan prendas similares al momento del análisis? Aquí es algo muy obsoleto en cuestión de la vestimenta. No puedes hacer una identificación por medio de ropas, porque si bien es cierto, yo puedo tener ahorita un chaleco negro, y una camisa de vestir blanca, y resulta que ahorita me salgo, pasa por aquí una persona con mi misma vestimenta, no vas a poder hacer la identificación por medio de ropas. Eso es algo obsoleto en el cual se puede hacer un examen por ropas. Todo esto es por medio de fisionomía, ni mucho menos. Pocas veces he visto algunos dictámenes por medio de calzado, de pie de huellas de calzado, pero por prendas la verdad es que no. Por ejemplo, el maestro Javier tiene una sudadera con el logotipo, con la bandera de México al costado, pero yo pudiera ahorita conseguir una y mira, es la misma. No se puede hacer identificación por medio de ropas. Gracias, maestro.
Hay unas preguntas muy parecidas. Dice, reconocimiento de persona ayuda a un proceso de investigación, pero ¿qué pasa si la víctima por diferentes factores se equivoca y señala a quien no es? Otra vez, perdón. Dice, el reconocimiento de persona ayuda a un proceso de investigación, pero ¿qué pasa si la víctima por diferentes factores se equivoca y señala a quien no es? Ah, ok. Aquí era lo que le estaba comentando hace un momento, que existen los distractores al momento de realizar la rueda de reconocimiento, que es, ahora le podríamos llamar análisis de personas en el sistema penal acusatorio. Puedes hacer esa confusión por la cual, pues, es de meter a presión a un inocente y dejar libre al imputado. Entonces, es ahí donde dices, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo una falsa identificación por varios factores, que el Ministerio Público te esté induciendo, ¿verdad que sí fue él? ¿Verdad que tú me dijiste que tenía barba abultada? ¿Verdad que me dijiste que tenía un lunar en la mejilla? Entonces ahí es donde se hace la identificación falsa y meter a un inocente y dejar libre a un imputado. Muchas gracias, maestro. Bueno, nos pregunta Juan Olasco si es posible obtener las diapositivas. Les vuelvo a comentar, como siempre, las diapositivas son propiedad de los ponentes. Si en algún momento ellos nos llegaran a compartir, recuerden que al final de los diplomados las juntamos y se las compartimos. Pues de ahí en fuera, maestro, la verdad es que hay muchas felicitaciones. Dice muchas gracias por su respuesta. Excelente ponencia. Y creo que es todo. Si no tiene inconveniente y nadie quiere preguntar algo más, vamos a cerrar la sesión. Adelante, maestro. Un gusto estar aquí con ustedes y les agradezco la invitación. Gracias, maestro Juan Carlos. Fue una sesión muy interesante. Agradecemos mucho su participación por este tema pues, tan relevante que se tocó el día de hoy. Es de gran interés para todos nosotros. Le agradecemos a los asistentes que siguen mandando sus felicitaciones en el chat. En este momento les vamos a enviar el enlace para que puedan realizar su asistencia. Les recuerdo que dura 24 horas para que no tengan problemas. Y en agradecimiento al tema que nos compartió el día de hoy, por su tiempo y disposición de sumarse a este temario de capacitación, extendemos con mucho respeto este pequeño reconocimiento, el cual le vamos a hacer llegar a su correo. Y es por el Instituto Politécnico Nacional, maestro, y se lo vamos a mandar ahí a su correo. Es este que tienen ahí a la vista, que es a través del Centro de Vinculación, Desarrollo Regional de la Unidad Tampico, otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Carlos García Rosas por su destacada participación en la conferencia, por su conferencia Rueda de Reconocimiento de Personas en el Sistema de Justicia Penal, impartida el día 21 de septiembre del 2023. Y lo firma la licenciada Carla Villarreal, quien es la directora. Le agradezco mucho, maestro. Un gusto y le agradezco también por la invitación y espero verlos pronto. Cuídense mucho y buenas noches. Buenas noches a todos. Que descansen.